Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jaime del Águila y esto es Lean Esto. El día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en el mes de enero. Hace algunos meses que tengo esta meta de leer por lo menos 4 libros al mes. A veces son menos, a veces son más, dependiendo sobre todo de la longitud de los libros y sobre todo del tiempo que tenga ese mes para terminarlos. En enero la verdad es que pensé que no iba a poder llegar a mi meta de 4 libros mensuales, porque decidí leer uno bastante extenso que ahorita les voy a comentar. Sin embargo, pues sí pude terminar el mes con 4 lecturas completadas y en este video les voy a platicar un poquito de esos libros. Arranqué el año y el mes leyendo La noche de la usina, del escritor argentino Eduardo Sacheri. Y bueno, de este libro yo ya les hice una video reseña en donde les platico más a fondo y más ampliamente acerca de mis impresiones de esta novela. Sin embargo, para los que no han podido ver ese video, pues les cuento a grandes rasgos de qué trata este libro, que por cierto, disfruté muchísimo. La noche de la usina es la historia de un grupo de vecinos de la comunidad rural de O'Connor, cerca de Buenos Aires, en Argentina, que después de sufrir algunos años de rezago económico, pues se dan a la tarea de idear un negocio que les pueda beneficiar no solo a ellos y a sus familias, sino a su comunidad entera. Así que se les ocurre juntar sus ahorros para comprar un terreno abandonado en donde piensan abrir una cooperativa que a largo plazo será muy benéfica para la economía de su comunidad. Unos días después de pedir un préstamo bancario para llevar a cabo su plan, estalla la crisis económica que azotó a Argentina en el 2001 y que la hundió en el corralito bancario, en donde la gente perdió acceso a su dinero por varios años. Esto, aunado a una estafa de la que fueron víctimas estos vecinos por parte del gerente del banco y de un empresario sin escrúpulos, pues deja a este grupo de amigos sin ahorros, sin dinero, en la ruina y sin cooperativa. Y la historia de la novela se va a desarrollar durante los próximos 3 años a este evento, en donde este grupo de personajes van a idear un plan para vengarse de los estafadores y así recuperar lo que les quitaron. Mismo plan que culminará en La noche de la usina. Es una novela ligera, entretenida y en puntos hasta cómica, que toca temas bastante interesantes, desde política, economía, valores morales y éticos, pero que en mi punto de vista, sobre todo, toca el tema del valor real del dinero, que sirve para llevar una vida estable y tranquila, pero que también alcanza para comprar miedos, inseguridades y paranoias. Es una historia muy a la Robin Hood, en donde nos vamos a sentir muy identificados con un grupo de personajes honestos, simpáticos y muy memorables. Un libro que les recomiendo para pasar un muy buen rato de lectura y que además se lee bastante rápido. El segundo libro que leí en el mes de enero y que fue bastante extenso, como les comentaba al principio del video, fue Los pilares de la tierra de Ken Follett. Un libro del que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar y que se considera pues un clásico de la literatura contemporánea y que justamente situó a su autor como uno de los favoritos en cuanto a novela histórica se refiere y que justamente marcó esta nueva senda que tomó el autor, que era más bien conocido por sus novelas de crimen, misterio y thriller. Y con Los pilares de la tierra no solo experimentó en el terreno de la novela histórica, sino que escribió uno de los libros más leídos a partir de su publicación. O sea que este es un bestseller en toda la extensión de la palabra. Es la primera parte de una trilogía, de la trilogía de Los pilares de la tierra, que de hecho hace poco se convirtió ya en una tetralogía, ya que hace algunos meses salió a la venta la precuela de este gran libro. Es un libro bastante extenso, que por lo menos en la edición que yo tengo pues llega casi a las 1000 páginas, tiene 984 páginas. Es una historia épica que nos va a transportar a la Inglaterra del siglo XII, específicamente al poblado de Kingsbridge. El libro nos va a contar la historia de varios personajes durante un lapso de aproximadamente 50 años, y la trama va a girar alrededor de la construcción de una catedral en dicho poblado. Hay muchísimos personajes en esta novela, y a través de sus páginas iremos conociendo a profundidad a cada uno de ellos, además de que también repasaremos su historia familiar. Ken Follett hace un extraordinario trabajo al recrear el modo de vida de estas personas durante esos tiempos, con una prosa fluida y entretenida,
nos va a retratar todas las dificultades a las que se enfrentaban las personas del medievo. La hambruna, la falta de trabajo, los desastres naturales, las guerras civiles y las sucesiones monárquicas. Y sobre todo los motivos que llevaban a estos hombres y mujeres del medievo a llevar a cabo empresas que se antojaban hasta imposibles para la época, como la construcción de catedrales, fortalezas y castillos. Como les comentaba, conoceremos a profundidad a este grupo de personajes que se volverán bastante difíciles de olvidar, tanto por su fascinante humanidad como por la oscuridad de sus deseos y sus intenciones. Follett nos mostrará la cara corrupta de la Iglesia, que utilizando la fe sometió a toda una sociedad a servir a un Dios, dejando de lado los pocos placeres mundanos a los que tenían acceso. Y por otro lado, y también muy hábilmente, el autor nos va a contar las dificultades desde el punto de vista arquitectónico al que los constructores de la época se enfrentaban. Así que me imagino que para los que se interesan o saben un poco de arquitectura, pues este libro resultará bastante interesante e iluminador. Y para el lector común como yo, pues además de adentrarnos en una historia épica y entrañable de todos estos personajes, pues también nos va a dejar con algunos conocimientos en cuanto a conceptos de arquitectura, lo cual nunca está de más. Cabe destacar la existencia de dos personajes que por lo menos yo disfruté muchísimo leer, y se trata de los dos personajes femeninos principales de esta novela, Ellen y Aliena, que dado el contexto histórico en el que se desarrolla la trama de la novela, resultan ser personajes particularmente fuertes, decididas, determinadas y sobre todo muy independientes. Follett le dio a sus heroínas estas fortalezas para demostrar que si bien el papel de la mujer históricamente, sobre todo en la Edad Media, se reducía solo a ser madre y esposa, o la bruja, o simplemente el objeto del deseo de los hombres, pues en este caso son las mujeres las que de alguna manera u otra llevan las riendas de los destinos de algunos de los otros personajes. Son hasta cierto punto ellas las que mueven los hilos para que la historia se desarrolle, resultando en un par de personajes increíblemente entrañables y sin lugar a dudas muy interesantes. Aunque la verdad es que todos los personajes de esta novela resultan ser muy redondos y complejos, y van a terminar amándolos u odiándolos, sin más. En resumidas cuentas, qué gran libro es Los Pilares de la Tierra. Qué historia más rica, más épica y más entretenida. Además de que muchos de los temas que toca, enmarcados en este contexto histórico de hace casi 900 años, pues la verdad es que siguen siendo bastante relevantes hoy en día. Así que Los Pilares de la Tierra queda recomendadísimo. Por favor, no se dejen intimidar por la longitud de este librote, porque seguramente lo van a disfrutar y lo van a devorar tal como yo lo hice. Además de que los va a dejar con muchas ganas de seguir leyendo de esta saga. Y el tercer libro que leí en el mes de enero fue Entre los Rotos, de la joven escritora mexicana Alaíde Ventura Medina. Este es el segundo libro publicado por la joven escritora veracruzana, el primero siendo Como Caracol, que también salió en el 2019. Yo ya había escuchado bastante hablar de este libro, sobre todo porque fue galardonado con el premio Mauricio Achar a novela por parte de la editorial Random House. Y lo había visto en las estanterías de las librerías cuando seguían abiertas, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención por su sinopsis, porque esta es la historia de una familia y también es una autobiografía. Y yo ya les he comentado en otros videos lo mucho que me gusta y lo mucho que disfruto leer de historias que van de las dinámicas familiares. Y pues este breve librazo es justo eso. Es una reflexión muy íntima de cómo justamente estas dinámicas familiares pueden ser o bien edificantes para el desarrollo de individuos o todo lo contrario, pueden terminar por destruir por completo a una persona. En este caso, la autora nos va a contar la historia de su familia desde su niñez hasta que está bien entrada en sus 30s. Y específicamente nos va a contar la difícil relación que tuvieron ella y su hermano con su padre. Después de encontrar una serie de fotografías que fueron tomadas por su hermano durante los años, la autora nos relatará los recuerdos que evocan cada una de estas fotografías y nos llevará hasta el momento histórico en el que fueron tomadas. Con muchísima honestidad y vulnerabilidad, irá construyendo este rompecabezas con el cual intenta descifrar los hechos y los eventos que llevaron a su familia a desintegrarse. Un relato a veces triste y nostálgico, pero increíblemente humano y visceral.
Repasaremos con la autora la complicidad que existe entre hermanos, la importancia del sentimiento de pertenencia y sobre todo el valor que tienen esos momentos en donde uno para, ve hacia atrás y se reconoce como un sobreviviente a la tempestad que puede ser parte de un núcleo familiar del cual uno no tiene ningún tipo de control. Porque pues ahí nos tocó nacer y en base a esos cimientos nos toca edificar una vida propia. Este es un libro desgarrador, muy íntimo y escrito con muchísima vulnerabilidad. Y gracias a esos atributos, pues uno no puede dejar de sentirse afectado y hasta cierto punto identificado con estos temas que a fin de cuentas resultan universales y que nos atañen a todos, como lo son el peso de nuestras propias historias familiares. Librazo, de verdad, muy recomendable, sobre todo para los que, como yo, disfrutan de historias de familia intimistas e introspectivas. No los va a dejar indiferentes, así es que, de verdad, denle chance a Entre los Rotos de Alaíde Ventura Medina. Y ya para terminar, el último libro que leí en enero fue Un dulce olor a muerte de Guillermo Arriaga. Ya les había contado que después de leer Salvar el fuego me había quedado con ganas de conocer un poco más del autor, así es que decidí seguir con este pequeño gran libro. Y una vez más me quedó clarísimo que Arriaga tiene una gran facilidad para crear atmósferas y que a través de sus descripciones y sus diálogos nos transporta inmediatamente a esta realidad imaginada que nos narra. En este caso, la historia de Un dulce olor a muerte se desarrolla en el poblado de Loma Grande, en el estado de Tamaulipas, en México. Un lugar en donde el calor agobiante pareciera que mantiene a sus habitantes en un estado de letargo eterno, en donde no pasa mucho y lo que pasa, pasa lento. Pero un día, Ramón, un adolescente que está a cargo de la tiendita del pueblo, descubre el cadáver apuñalado de Adela, una adolescente de 15 años, hija de unos campesinos que acaban de llegar al poblado, que apenas conoce, pero con la que ya ha fantaseado varias veces. Al correrse la voz del hallazgo de Ramón, los diferentes habitantes de Loma Grande llegarán al lugar e inmediatamente asumirán que la muerta era su novia. Y a partir de este pequeño malentendido que nadie se toma la molestia en corregir, se van a desatar una serie de sucesos que obligarán a Ramón a vengar la muerte de Adela y que inmiscuirá a varias personas que sin deberla ni temerla se van a ver envueltas en una trama llena de celos, pasiones, venganzas y orgullo que irremediablemente desembocará en una tragedia. En su historia, Arriaga hace visible un sector de nuestra sociedad un tanto olvidada y que pocas veces volteamos a ver, que son los habitantes de estos poblados esparcidos por el desierto del norte de nuestro país, que viviendo un tanto al margen de la vida de las grandes ciudades, pues pareciera que viven bajo sus propias usanzas y su propia ley. Esta historia, a mí en lo particular, me parece que ejemplifica bastante bien el significado de aquel dicho de pueblo chico, infierno grande. Creo que es una muy buena forma de definir el sentido general de esta novela. El machismo exacerbado, el limitado acceso a la educación, la misoginia y las pasiones más básicas son algunos de los temas que muy hábilmente el autor retrata en esta novela, en la que una vez más el estilo de Arriaga sale a relucir, con una prosa muy ágil y rápida y con una voz que más que contarte una historia te la grita en la cara, y con unas descripciones tan ricas que no solo te hacen imaginar los lugares, los ambientes y hasta los olores, sino que te transportan inmediatamente a ellos. Independientemente de la trama, que por cierto es muy buena y disfruté muchísimo leyéndola, una vez más lo que más me gustó de este libro fue la experiencia que tuve al leerlo. Otra vez me topé con una historia que me atrapó desde el principio y no me soltó hasta que lo terminé. Y como les comentaba, este es apenas el segundo libro que yo leo del autor. Sin embargo, pues cada vez se hace más evidente para mí que este estilo literario es un sello distintivo de Arriaga. Y la verdad es que no puedo esperar para leer más de sus novelas. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero también que se hayan llevado por lo menos una recomendación para sus próximas lecturas. Déjenme en los comentarios si ustedes ya leyeron alguno de estos libros o si me recomiendan algún otro de estos mismos autores, o de cualquier otro para el caso. Y no se olviden de ponerle like al video si les gustó, de activar la campanita de notificaciones, de suscribirse al canal.
Yo, como siempre, los leo en los comentarios y los veo en el próximo video. ¡Hasta luego! Y pues lean cualquiera de estos.